Con la grabación. Y como les decía, hoy vamos a ver sistema nervioso. ¿Bien? ¿Por qué nos interesa el sistema nervioso? Porque dentro de eh, una de las condiciones mm, más comunes e importantes a tratar que ustedes tienen que manejar son las afecciones nerviosas neuropáticas del pie. ¿Bien? Y para comprender esto, por supuesto, tienen que conocer el sistema nervioso en términos anatómicos y también, más que tanto, se conozcan todos los nervios y los manejen, digamos, de manera de conocer los nombres, por ejemplo, a diferencia de los músculos y los huesos, que sí se tienen que saber, digamos, los nombres y las posiciones y los puntos articulares. En el sistema nervioso lo que me interesa es que ustedes comprendan cuáles son las funcionalidades y conozcan y aprendan a reconocer las fallas para que puedan derivar a los pacientes. Bien, obviamente todo lo que es tratamiento médico del sistema nervioso lo va a tratar siempre el neurólogo. Bien, Eh, también con traumatología, hace la cirugía, qué sé yo, pero en el fondo tiene alta implicancia en lo que es la podología clínica y lo vamos a ver ahora introduciéndonos un poquito en este tema. Bien, bien, voy a poner puntero. Bien, bueno, sistema nervioso, definición, es un conjunto organizado de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Bien. Bien, células especializadas como son, déjenme, como es cierto, la neurona. Déjenme un segundo. Bien, conjunto especializado de células, o sea, conjunto organizado de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Bien, en el fondo, el sistema nervioso se podría asimilar a un sistema de cableado, ¿cierto? Que tiene transmisión de una señal eléctrica que envía información a través de esta señal eléctrica de un lugar del cuerpo al otro. ¿Bien? Está formado por neuronas y células gliales. Bien, las neuronas son la célula que conforma este cordón nervioso, ¿bien? Y las células gliales son células anexas a las neuronas que lo que hacen es nutrir a la neurona propiamente. Bien, las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres humanos por medio de señales químicas y eléctricas, enviadas de un lugar a otro en el organismo. Bien, pero lo vamos a ver con más detalle. Bien, ¿cómo funciona? Bien, ¿cómo funciona el sistema nervioso? El sistema nervioso capta estímulos externos del entorno. Por ejemplo, ¿cierto? Si yo recibo un golpe, el sistema nervioso es el que capta a través de la recepción del dolor, ¿cierto? Desde este estímulo externo y envía la información a través de estos cordones de transmisión eléctrica y viajan a través de la periferia, llegan al sistema nervioso central hasta llegar a la parte del cerebro donde nos van a informar que recibí el golpe para que yo tenga una respuesta a eso. Bien, esa respuesta puede ser retraer mi brazo, ¿cierto? Puede ser correrme para evitar una quemadura, puede ser un poquito más procesada, como por ejemplo cuando recibe una señal externa de frío o de calor, el sistema nervioso va a enviar esa señal para avisarnos y, por ejemplo, abrigarnos, o por ejemplo, descubrirnos, ¿cierto? Ventilarnos, ponernos a la sombra. Bien, también capta señales desde nuestro mismo organismo. Por ejemplo, el dolor visceral, por ejemplo, cuando hay una contracción de la vesícula
por ejemplo, por unos cálculos, ¿bien? Unos cálculos en la vesícula, el sistema nervioso va a mandar una señal de dolor. Bien, por ejemplo, cuando tengo un problema vascular en la pierna y el músculo no está recibiendo sangre adecuada, perfusión adecuada, el músculo empieza a resentirse y empieza a enviar una señal de dolor, bien, para avisar que está fatigado en el fondo. Bien, procesa la información y manda una respuesta. Bien, la respuesta va a ser diferente según la situación. Hay respuestas que son reflejas, por ejemplo, cuando yo me quemo, yo voy a tender al tiro a correr las manos, ¿cierto? Pero hay respuestas que son más procesadas, que se procesan a nivel central. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre cada respuesta, de manera súper simple para que ustedes lo comprendan. Tampoco nos vamos a ir tan, digamos, a lo profundo en cuanto al sistema nervioso, porque en el fondo lo que me interesa es que ustedes comprendan cómo es que funciona, como les dije, de manera básica para que comprendan las complicaciones de la diabetes en el fondo y de otras neuropatías que puedan aparecer. Bien, en anatomía vamos a ver que nuestro sistema nervioso está formado por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Bien, el sistema nervioso central es nuestra red de comando central, entre comillas, en la cual anatómicamente está formada por el cerebro, que se encuentra, ¿cierto?, protegido dentro de esta cabeza ósea, y la médula espinal, que sale desde el cerebro, ¿cierto? Y viaja por dentro de las vértebras. Bien, de esta médula espinal, que es un conducto continuo, bueno, todo el sistema nervioso es continuo, si se corta pierde la funcionalidad, es como un cable. Bien, de esta médula espinal nace, y también desde el cerebro, nace el sistema nervioso periférico. Bien, el sistema nervioso periférico está compuesto por ramas de nervios que salen desde la médula espinal. Bien, también tenemos algunos nervios que se llaman pares craneanos. Bien, van a inervar. Inervar significa, es la nomenclatura que recibe cuando un nervio, ¿cierto?, tiene una función en un lugar. Por ejemplo, cuando veíamos sistema muscular, ¿cierto?, vimos, por ejemplo, que un músculo estaba inervado por el nervio plantar medial, ¿cierto?, por ejemplo. Bien, lo que hacen los nervios son, así se denomina, ¿cierto?, inervar. Que en el fondo lo que van a hacer va a depender de la parte del cuerpo de la que hablemos, ¿cierto? Y de la parte del nervio también. Tenemos nervios que envían respuestas desde el exterior o desde el mismo cuerpo hacia el cerebro, bien, desde hacia, se llama sistema aferente, y también tenemos nervios que envían señales o órdenes, ¿cierto?, desde el cerebro hacia los diferentes órganos, músculos, tejidos, todos, ¿bien? Ese se llama sistema eferente, ¿bien? Por ejemplo, para que yo hable ahora o mueva mis manos, ¿cierto?, mi cerebro envía una orden, ¿cierto?, para que yo haga todo lo que hago, ¿cierto?, nos movamos, caminemos, etc. Bien, esta orden se transmite hacia todo nuestro cuerpo a través de los nervios periféricos, ¿cierto? Reciben el nombre de sistema nervioso periférico. Bien, estos nervios periféricos llegan, por ejemplo, a los músculos para activar el músculo, ¿cierto? Y decirle al músculo que se contraiga. Entonces yo, en este momento, de manera controlada, autónoma, ¿cierto?, yo voy y le digo a mi dedo meñique, ¿cierto?, que haga, no lo puedo hacer solo, ¿cierto?, porque está junto con otros, recuerden, lo mismo que el pie, muy parecido, ¿cierto?, la flexión palmar, por ejemplo, ¿bien? Es muy difícil hacerlo de a uno en los 3 últimos dedos. Bien, y así también el cerebro manda una señal y procesa lo que voy a hablar, y esa señal se transmite, ¿cierto?, hacia los nervios periféricos, los pares craneanos, ¿cierto?, para que yo
mueva la boca y me mueva, ¿cierto?, los músculos con los que se genera el habla. ¿Bien? Bien, comprende el conjunto de nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto del organismo. Bien, el sistema nervioso. Bien, partiendo por el sistema nervioso central, está compuesto por el cerebro y la médula espinal, en términos súper simples. Bien, encéfalo y médula espinal también. Bien, se encuentra protegido por 3 membranas. Bien, el cerebro en su estructura presenta recubierto por 3 membranas que son las meninges, que estas 3 membranas también recubren también la médula espinal, bien, todo este sistema nervioso central. Y esas meninges, existe en el interior de ella líquido cefalorraquídeo, bien. Esas meninges son unas capas finas, cerosas, como una especie de film, ¿bien? Que recubren, igual finas pero resistentes, que recubren al cerebro y mantienen el líquido cefalorraquídeo dentro de ellos. ¿Bien? En el interior del cerebro existe un sistema de cavidades, conocido como los ventrículos, por los cuales circula este líquido cefalorraquídeo, que también circula a través de la médula espinal. Bien, el líquido cefalorraquídeo es un líquido blanquecino que contiene semitransparente, que contiene proteínas, contiene en el fondo lubricante y nutrientes para el sistema nervioso central. Bien, el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está protegido por los huesos del cráneo, formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Bien, y luego la médula espinal, ¿cierto?, que está protegida por las vértebras. Bien, dentro del cerebro, si lo hubiésemos estudiado un poquito más a fondo, y el cráneo, tenemos un agujero a nivel del hueso occipital, a través del cual se articula abajo las vértebras cervicales, que son el atlas, el axis, y luego las 7 cervicales, luego las torácicas, lumbares, hasta llegar, ¿cierto?, a la terminación de la médula, y todo esto va en la parte interna de las vértebras. ¿Recuerdan cuando vimos las vértebras que traen todas un agujero dentro? Vean, para no irnos tan, digamos, a profundidad con eso, pero en el fondo eso es. Bien. Y el sistema nervioso periférico, formado por los nervios craneales, recuerdan que les dije, ¿cierto? Tenemos unos nervios que salen, no salen desde la médula, sino que salen desde el cerebro y pasan a través de un hueso que separa el cráneo del macizo facial, que se encuentra en la base del cráneo. Se encuentra formando la órbita, el frontal, y luego este hueso que se une va en esta manera, separando el cráneo del macizo facial. A través de ese hueso, que tiene varios agujeros, pasan todos los nervios pares craneanos, ¿bien? Que van a inervar todo lo que es, tenemos uno, por ejemplo, motor ocular, que es para mover los ojos, tenemos uno que es para mover la lengua, tenemos uno que es para mover la boca, ¿bien? Esos se llaman pares craneanos. Y luego desde la médula espinal salen los nervios periféricos que van a ir a inervar todo el resto del cuerpo, ¿bien? Contienen vías neuronales con distintas funciones, como les dije, ¿bien? Si nosotros hiciéramos un corte de la médula espinal transversal y lo miráramos desde arriba, veríamos esto, ¿bien? Esto veríamos, y esta sería la parte anterior ventral y la parte posterior dorsal. Bien, y desde cada nervio va a tener 2 raíces y 2 conductos distintos, o por ejemplo, 2 cableados distintos adentro. Es como estos cables que llevan 2 cables por separado dentro, ¿cierto? No sé muy bien de electricidad, pero yo sé que los cables, si uno los abre, ¿cierto? Ve 2 cablecitos, incluso están, si uno corta un cable negro grueso, va a tener más de un cablecito, ¿cierto? Por dentro, bien.
es más o menos así como está dispuesto estos nervios periféricos, ¿bien? Nacen desde una raíz y tienen una raíz anterior, ventral, y una raíz posterior que va a ser ventral o motora, y una raíz posterior dorsal o sensitiva, ¿bien? Y lo que va a hacer la raíz sensitiva va a llevar información, por ejemplo, desde la piel. Puede llevar información desde el músculo, ¿cierto? Por ejemplo, de dolor. Puede llevar información desde un órgano, por ejemplo, la vesícula, para avisar que ahí está impactándose, ¿cierto? Un cálculo. Puede llevar información desde un riñón, desde el intestino, manifestando dolor, ¿cierto? Desde la piel, principalmente, siempre se pone, ¿cierto? Porque es uno de los órganos sensitivos externos, el más externo, ¿cierto? Que recubre todo el cuerpo y con el que nos conectamos con todo el medio externo. Bien, y luego vamos a tener una raíz motora que va a llevar información desde nuestro sistema nervioso central, viaja, ¿cierto? Y transmite información, por ejemplo, a un músculo. Recuerden que cuando vimos la piel, tenemos en el folículo piloso, tenemos un músculo, ese músculo piloerector, que se llama, un pequeño músculo en cada folículo piloso, que lo que va a hacer es hacer que se nos pongan, se nos ericen los pelos, ¿cierto? Que se nos ponga la piel de gallina. Y en el fondo, esa es una respuesta a estímulos externos, por ejemplo, como el frío. ¿Bien? Por ejemplo, como el frío y otros estímulos externos. ¿Bien? Y la neurona del nervio motor, ¿cierto? Va a tener su raíz motora y luego, obviamente, se une para formar solamente un nervio que sale desde este ganglio, ¿cierto? Que se forma, y de ahí va a ir a inervar el lugar para el que esté, va a ir sacando raíces, va a ir sacando ramas en el fondo, para ir a inervar las diferentes partes del cuerpo. Todo el cuerpo tiene terminaciones nerviosas, ¿cierto? Recordemos en la piel, ¿recuerdan cómo se llama la célula nerviosa? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? La neurona. No, en la piel. En la piel, la célula nerviosa. La célula de Merkel, ¿recuerdan? Ya, la célula de Merkel está en la piel. La célula de Merkel se conecta, ¿recuerdan? Con una terminación nerviosa así, ¿se acuerdan? Y después esa terminación nerviosa se mostraba así en las imágenes, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan o no? ¿Sí? 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 ¿Sí o no? Bien, a repasar la piel. No pueden no saberse eso. Bien, y es lo mismo, bien, la célula de Merkel es una célula, una neurona sensitiva, a través de una neurona sensitiva. La célula recibe la información y la información la transmite a la neurona, y la neurona lleva la información hacia el sistema nervioso central. Bien, lo mismo para mover los músculos, pero al revés. Es una neurona motora, es un nervio eferente, y lo que va a hacer este nervio eferente va a ser hacernos mover, a mover los ojos, pestañear, ¿cierto? Hablar, todo lo que es autónomo, y también movimientos que no son autónomos, que son automáticos. Por ejemplo, los movimientos que genera el corazón, ¿cierto? La información para que tengamos los latidos cardíacos, la información para que respiremos bien, se contraigan las mismas arterias, ¿cierto? No funcione todo el sistema, ¿bien?
Bien, según su funcionalidad, se divide en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo o vegetativo. Bien, como les decía, tenemos un sistema nervioso somático en el cual tenemos todas las funciones voluntarias. Bien, esas son las funciones que nosotros realizamos de manera voluntaria, como por ejemplo hablar, movernos, comer, orinar, hacer deposiciones, y todo lo que nosotros hacemos de manera voluntaria. Pero también tenemos un sistema nervioso autónomo o vegetativo que se llama, que es el encargado de realizar las funciones de forma involuntaria, como por ejemplo respirar. Respirar es mixto, podemos hacer nosotros movimientos de la musculatura torácica, ¿cierto? De manera voluntaria para hacer una expansión mayor del tórax. Pero si nosotros se nos olvida respirar, respiramos de manera involuntaria, ¿cierto? Bien, sistema nervioso somático, también llamado el sistema nervioso de la relación, de la vida, ¿bien? Es el sistema voluntario, ¿bien? Es el que vamos a estudiar, el sistema nervioso autónomo no lo vamos a estudiar, pero sí el sistema nervioso somático es el que nos genera el conjunto de neuronas que regulan las funciones voluntarias o conscientes en el organismo, por ejemplo, movimiento muscular o tacto. Bien, yo para, ¿cierto? Tomar contacto con una superficie, con otra persona, con una textura, con una tela, el gusto también. Bien, todos los sentidos se conectan a través de este sistema nervioso somático. Nos sirve obviamente para relacionarnos con el entorno, ¿cierto? Inerva exclusivamente al músculo esquelético y emerge del sistema nervioso central del cerebro hasta hacer sinapsis con el músculo. Sinapsis significa conexión entre neurona y neurona o una neurona con un órgano. En este caso, este cable periférico que sale del sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, y por ejemplo, el nervio ciático, bien, que sale de unas ramas nerviosas distales, ¿cierto?, de la médula espinal, va a sacar un cable bastante grueso que es el nervio ciático, y ese nervio ciático va a ir sacando varias ramas como que fuera un árbol, ¿bien? Y esas ramas se van a ir propagando a diferentes lugares, a diferentes músculos, para activar la placa motora al músculo. Entonces, al final de la neurona posee, ¿cierto?, unas terminaciones, y este es el músculo que se conectan con el músculo. Eso se llama placa motora, ¿bien? Y lo que hace en la unión muscular es activar al músculo para que se contraiga, ¿bien? Por ejemplo, yo para hacer esto activé gracias a mis nervios periféricos braquiales, ¿bien? Activé el músculo braquial. Bien. El sistema nervioso abarca toda la estructura del sistema nervioso periférico, el somático, encargado de conducir información sensitiva y de llevar información motora a los músculos esqueléticos. Sensitiva, llevar información desde los músculos, la piel, los huesos también duelen, ¿cierto?, hacia el cerebro, y llevar información motora desde el cerebro, o incluso alguna información se traduce a nivel de la médula espinal. Bien, ahora lo vamos a ver. Está formado por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, sensación de dolor, desde los receptores sensoriales, fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal, las extremidades, hasta el sistema nervioso central. Bien, por neuronas motoras que conducen los impulsos hacia los músculos esqueléticos para permitir movimientos voluntarios como saludar con la mano, escribir, qué sé yo, todo lo que queramos hacer, caminar, mover los dedos, hacer flexión, extensión, ¿cierto? Bien. ¿Dónde tengo esto? Bien. Bien,
El sistema nervioso somático entonces está compuesto por los nervios espinales, que son un total de 31 nervios, pares de nervios, uno para cada lado, ¿cierto? Que salen desde la médula espinal. Se llaman nervios espinales. Y estos pares de nervios espinales, cada uno tiene dos pares de raíces, una raíz dorsal sensitiva y una raíz ventral motora. Bien, dorsal atrás y ventral adelante. O sea, si nosotros cortamos la médula espinal, acá por ejemplo, a este nivel, y la miramos en un corte transversal, y miramos ese corte, esa médula desde arriba, vamos a ver esto, por un lado. Por el otro lado es lo mismo. Bien, acá está cortada la imagen para que se vea bien. Y en la parte de atrás del dorso vamos a tener la neurona sensitiva, bien, con su ganglio espinal. Y en la parte ventral, adelante, vamos a tener la neurona motora. La neurona motora o nervio motor, ¿cierto? Porque son varias neuronas, pero se le llama raíz, a veces se le llama neurona. Bien, lo que hace es llevar información desde la médula, información que se mandó desde el cerebro, viajó por la médula y llegó al lugar específico para salir a través de la raíz ventral e ir, por ejemplo, a inervar el músculo bíceps braquial para que yo haga contracción del bíceps y doble el brazo, por ejemplo. Por ejemplo, imagínense la cantidad de músculos que hay que mover y órdenes nerviosas segmentadas para hacer solamente yo tomar esta botella de agua. Activo este músculo, activo los músculos flexores, ¿cierto? Para hacer prensión y también faciales para hacer succión. ¿Bien? Bien, la parte sensitiva entonces que traslada información desde los receptores hasta la médula espinal a través de su raíz dorsal, y la motora que lleva los impulsos desde la médula hasta los efectores, que son los órganos correspondientes. Bien, efector es el que lo recibe. Bien, y tenemos 8 pares de nervios cervicales. Desde la médula, desde la columna cervical a nivel cervical tenemos 8 pares de nervios, 12 pares dorsales o torácicos que van a toda la zona del tórax. A nivel cervical van al cuello y a la extremidad superior. A nivel torácico van a toda la región del tórax. Luego, 5 pares lumbares a nivel lumbar, 5 pares sacros a nivel de la columna sacra y un par de nervios raquídeos coxígeos que van al piso pélvico o coxis. Bien, que son las últimas terminaciones nerviosas. Bien, si ustedes se fijan, en la zona tanto lumbar, sacro, coxigio, algunos nervios se juntan, al igual que en la zona cervical. Sale la raíz nerviosa anterior, ventral y dorsal, y luego ese nervio forma un nervio, ¿cierto? Y ese nervio que forma un nervio se junta con otra raíz que sale, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, para formar el nervio ciático. Bien, tenemos una mezcla de diferentes raíces para formar el nervio ciático. Bien, ahora lo vamos a ver. Bien, microscópicamente un nervio, como les dije, ¿cierto? Está compuesto por una especie de cableado. Bien, interno, es como uno de estos cables del TV cable, no sé, que tiene como varios cables por dentro. Bien, si nosotros hiciéramos un corte de la médula espinal, veríamos, ¿cierto?, que tiene una raíz ventral y una raíz dorsal, una raíz ventral motora, una raíz dorsal sensitiva, y que estas raíces se juntan para sacar un nervio. Acá tenemos 2 raíces, una anterior y una posterior. No se ve la posterior, pero está. Y se juntan y forman un nervio. Bien, acá tenemos 2 raíces, juntan un nervio. Luego acá también tenemos 2 raíces, juntan un nervio.
y esos dos nervios ahí se juntaron, ¿se fijan? Bien, viajan juntos en el fondo, pero siempre internamente el nervio va a tener una estructura interna separada, ¿bien? Obviamente tiene vasos sanguíneos internos que le dan irrigación para entregarle nutrientes y oxígeno, ¿cierto? Que los nutrientes vienen desde nuestro sistema circulatorio. Nosotros consumimos alimentos, ¿cierto? Los alimentos se procesan a nivel del tubo digestivo y se absorben los nutrientes que necesitamos, como la glucosa, los carbohidratos, la proteína, los minerales esenciales, ¿cierto? Que necesitamos para nutrir todo nuestro cuerpo. Y obviamente hay un proceso digestivo que lo vamos a ver, y en ese proceso digestivo que formamos los nutrientes en energía para que luego se vaya al sistema circulatorio y, por ejemplo, nos dé nutrición a el nervio. ¿Bien? Y el nervio, si nosotros tomamos uno de estos cablecitos, ¿cierto? Un cablecito acá a esta altura, por ejemplo, y lo cortamos, vamos a ver que un nervio va recubierto, ¿cierto?, por una estructura llamada epineuro. Luego tenemos internamente diferentes fascículos nerviosos. Y estos fascículos nerviosos están compuestos, es como subunidades internas, igual que los cables que traen varios cables adentro. Es lo mismo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos dentro de este nervio que se juntó con una raíz ventral y una dorsal, tenemos dos caminos distintos, ¿cierto? Más cuando se junta un nervio periférico, por ejemplo, lumbar con sacro, ¿bien? Y forman un nervio más grueso. Dentro de eso, de ese cableado solamente, todos continúan por separado. Bien, para cumplir sus diferentes funciones y sus diferentes trayectos. Recuerden que tenemos nervios que son aferentes y otros eferentes. Bien, bueno, dentro de esto, anatómicamente, para que ustedes comprendan más o menos cómo es esto, tenemos, ¿cierto?, vasos sanguíneos, arterias, que siempre se dibujan en rojo, venas, que siempre se dibujan en azul. Este epineuro que lo recubre, no es necesario que se lo aprendan, pero sí que lo comprendan. Y luego tenemos estos fascículos que están recubiertos, ¿cierto?, por este perineuro. Bien, que recubre a cada fascículo nervioso. Y dentro de un fascículo nervioso también hay otro endoneuro, y dentro de esto tenemos las células nerviosas. Bien, las células nerviosas que se llaman neuronas. Bien, y las neuronas están recubiertas a su vez por las células gliales, como por ejemplo las células de Schwann. Bien, y así es como se forma este cableado. Bien, las neuronas tienen sus diferentes partes. Lo vamos a ver ahora. Bien, anatomía de las neuronas y las células gliales. Bien, la neurona es todo lo que se ve morado, y la célula glial son estas células que van recubriendo a la neurona para nutrirla. Bien, en este caso, células de Schwann. Y poseen esta sustancia denominada mielina. Cuando el paciente, se llaman estas vainas de mielina, cuando el paciente tiene daño neuropático por diabetes, significa que el paciente mantuvo niveles de glucosa constantemente altos, o sea, resultado de que cuando le dio la diabetes no se cuidó, en términos siempre actividad física, régimen alimentario, cambio de estilo de vida, ¿cierto? Y además los medicamentos. Los medicamentos son una parte de un tratamiento. Bien, y el paciente no mantuvo sus niveles normales de glucosa, porque lo que busca el tratamiento completo, ¿cierto?, del manejo de la diabetes, es que el paciente mantenga glicemias normales siempre, constantemente, gracias a los medicamentos, la dieta y la actividad física. Bien,
Si el paciente mantiene buenos niveles de glucosa, lo más probable es que lo más probable es que pueda seguir con diabetes, pero el daño neuropático no va a avanzar tan rápido. ¿Por qué? Porque el daño neuropático se produce por el exceso de glucosa circulante en sangre. Bien, si el paciente tiene constantemente glucosa alta circulante en sangre, o sea, la glicemia siempre, típico paciente que anda arriba de 140 constantemente y para él está bien, ese paciente lo que le va a ocurrir es que el exceso de glucosa le va a generar un daño a estas vainas de mielina. Bien, va dañando la célula nutritiva de la neurona. Y ese daño va generando corte en el cable. Por lo tanto, esos cortes en el cable hacen que la transmisión de la información a través de este cableado, que es como un cableado eléctrico, ¿cierto? Daño a nivel del cable, progresivo y degenerativo. Ese daño a nivel del cableado va haciendo, al igual que cuando se nos acoda, ¿cierto? Un cablecito, o ya lo tenemos muy así, muy roto, y de repente no funciona el audífono y de repente no. Lo mismo ocurre con esto. Bien, eso es el daño axonal que va teniendo por la diabetes el paciente. Bien, las neuronas, siempre les voy complementando, ¿cierto?, con lo que me interesa que ustedes después vayan comprendiendo. Bien, yo me estoy cuidando porque estoy muy sobrepeso. Bien, las neuronas son células que constituyen la unidad fundamental básica del sistema nervioso. Son las células que constituyen estos cableados. Fíjense qué pequeñas. Bien, dentro de esto tenemos, y son varias, una al lado de la otra, y transmiten la información a través de impulsos eléctricos y señales químicas. Esas señales químicas son hormonas. Bien, bien, las neuronas se encuentran conectadas entre sí de manera muy compleja, bien, muy compleja. Tienen la propiedad de generar, propagar, codificar y conducir señales por medio de gradientes electroquímicos, que son los electrolitos, sodio, potasio, calcio. Esos son los electrolitos que nosotros consumimos con la hidratación, con la alimentación, son fundamentales para el funcionamiento del corazón, de las neuronas, de los músculos, ¿bien? Por medio de gradientes electroquímicos a nivel de membrana axonal. Bien, acá está entonces, bien, la terminal del axón, el cuerpo en la neurona, el núcleo de la célula. Esto es una célula dendrítica. ¿Por qué se llaman dendríticas las células que tienen estas superficies que salen? ¿Se acuerdan cuando vimos que las células de Merkel, las células de Langerhans, el melanocito son células dendríticas? Provienen de la cresta neural, al igual que las neuronas. Hay una frase que les puse en el manual que dice que algo de que las neuronas a la piel es como un segundo cerebro, ¿cierto? Muchas de las células de la piel nacen de la misma, en el desarrollo del embrión, de la misma parte que el sistema nervioso. Bien, bien. Tienen la propiedad de generar, propagar, codificar, generar, producir la señal, propagarla, transmitirla, codificarla y conducir por medio de gradientes electroquímicos a nivel de la membrana axonal y de neurotransmisores a nivel de la sinapsis y receptores. Bien, lo vamos a ver ahora. Tranquilos. Células gliales forman parte de un sistema de soporte de la neurona y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. Si estas células gliales se dañan por circulación excesiva, hay un proceso fisiopatológico ahí importante, que no tiene mucha importancia que lo vean, pero por circulación de glucosa excesiva, se daña la neurona, porque la célula glial es la que nutre a la neurona. Si la célula glial se daña, es como que el cable se me oxida porque se le sale el plástico de afuera. ¿Bien? Bien. Bien, la neurona. Miren, qué belleza. La neurona
igual que todas las células, tiene un citoplasma, un núcleo, es una célula animal, por supuesto, eucarionte. Su particularidad está en que del cuerpo celular arrancan diversas prolongaciones, bien, que se llaman dendritas. La célula, el núcleo de la célula, y saca estas diversas prolongaciones que se llaman dendritas. Bien, y además las dendritas reciben la señal nerviosa en dirección al cuerpo celular. Bien, las dendritas se conectan con el axón de otra neurona y reciben la información y la trasladan hacia el cuerpo celular. Luego tenemos el axón. Bien, el axón emite la señal desde el cuerpo celular, la transmite, ¿cierto?, a través de esta colita que tiene la neurona que se llama axón. Y si se fijan, el axón de la neurona está recubierto de estas vainas de mielina, ¿bien? De estas células, o sea, estas células que nos van recubriendo a la neurona. Y así es como funciona. Luego, este axón tiene sus terminales, va emitiendo varias terminales, y estos terminales tienen botones sinápticos. Y estos botones sinápticos se conectan con la dendrita de otra neurona. ¿Bien? La estructura básica del sistema nervioso está formada por redes de neuronas interconectadas por sus dendritas y axones. Y el camino de información va a ser siempre desde el botón sináptico de una neurona, se conecta con la dendrita de otra neurona, transmite la información llega hacia el citoplasma y esa se transmite luego hacia el axón de la misma neurona para llegar al botón sináptico y transmitirla nuevamente a la dendrita de la siguiente neurona. Así es como se traslada la información a través de este cableado. Bien, y así. ¿Eh? Bien. Transmite, llega, hace sinapsis con la siguiente neurona y luego esta transmite de nuevo a través de sus dendritas. Este es el botón sináptico, esta es una dendrita de una neurona. Bien. Las neuronas se pueden comunicar entre sí gracias a impulsos eléctricos que circulan a través de sus prolongaciones. El impulso se denomina potencial de acción y es unidireccional, desde el cuerpo celular al axón. Llega desde un axón al cuerpo celular la información y esa se transmite a través del axón a otra neurona. Miren. Bien. Siempre el trayecto es unidireccional, por eso tenemos ¿recuerdan? Una raíz sensitiva y una raíz motora, y dentro de estas, cuando se juntan, ¿cierto? Llevamos acá motora, acá sensitivo, así, ¿bien? Y dentro de esto es donde tenemos, ¿cierto?, la neurona con sus axones que van conectándose entre neurona y neurona. Bien. Bien. Bien, entonces el impulso se denomina potencial de acción, es unidireccional, se transmite a través del axón hasta alcanzar la siguiente conexión. La conexión entre una neurona y otra neurona se llama sinapsis. Bien, sinapsis. Comunicación funcional que se establece entre dos neuronas o entre una neurona y un músculo, también cuando la neurona termina en su rama terminal, ¿cierto? Llega al músculo, y eso se llama placa neuromotora, placa motora. Bien, el impulso nervioso puede circular a través de varias neuronas enlazadas. La sinapsis química, para que un impulso nervioso se transmita a la primera neurona, en ese espacio sináptico, fíjense, en ese lugar, libera un neurotransmisor. Y
La segunda neurona capta el neurotransmisor mediante receptores específicos que una vez activados generan un nuevo potencial de acción, que es un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico se genera gracias a los electrolitos. Bien, la neurona libera a través de su axón en el espacio sináptico un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor lo que hace es transmitir la información hacia la siguiente neurona y abrir las puertas para generar un nuevo potencial de acción, que es un impulso eléctrico, que se transmite a través de la siguiente neurona. Un neurotransmisor es una sustancia química producida por las neuronas que se libera al espacio sináptico de una sinapsis química por la acción de un impulso nervioso o potencial de acción, que es lo mismo. Interacciona con un receptor específico en la neurona postsináptica, la que recibe la transmisión es la postsináptica, este es el espacio sináptico, esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica, ¿bien? Y donde se produce una determinada respuesta. Los neurotransmisores son un aspecto fundamental en la transmisión del impulso nervioso. Bien, ¿cuáles neurotransmisores? Por ejemplo, la dopamina, la adrenalina. Bien, esos son neurotransmisores. Y sabemos, ¿cierto?, que a nivel de nuestro cerebro, propiamente tal, estamos hablando de términos periféricos, ¿cierto?, tenemos diferentes caminos neurológicos, ¿cierto?, que nos generan diferentes formas del ser, diferentes formas de actuar, diferentes hábitos, bien, que ya están hechos. Y esos tienen que ver directamente con los neurotransmisores y su cantidad. Algunas enfermedades ocurren por falta de neurotransmisores degenerativas del adulto mayor, por ejemplo. Bien, no me voy a ir tanto a la profunda porque... Nervios y ganglios nerviosos. Bien, cada nervio, fíjense, esta imagen está buena, tiene una raíz dorsal y una raíz ventral. Esa raíz ventral y dorsal se juntan, bien, y forman este nervio. Bien, así. En algunos casos, en la zona, por ejemplo, cervical y en la columna a nivel de las raíces nerviosas lumbares y sacras, tenemos algunos nervios que se juntan, bien, y forman una sola rama lateral, como esto, ¿ven? Acá tenemos, por ejemplo, lumbares, varios lumbares se juntan para formar un nervio, fíjense. Bien, los nervios son haces de fibra nerviosa que transportan información y forman parte del sistema nervioso periférico. Los aferentes llevan información hacia el sistema nervioso central y los eferentes transportan información desde el sistema hacia el cuerpo, los músculos, ¿cierto? Para que nos movilicemos. Los nervios que transportan las señales dolorosas son aferentes, desde hacia nuestro sistema. Mientras que los nervios motores que terminan en los diferentes músculos, ahí es donde termina el botón sináptico final de toda esta cadena de neuronas conectadas entre sí, que transmiten cierto impulso eléctrico a través de este espacio sináptico, hacen posible la contracción muscular. El movimiento son nervios eferentes. Existen nervios mixtos que transportan ambos tipos de información, pero siempre por separado, ¿cierto? Los ganglios nerviosos están formados por acúmulos de cuerpos neuronales que se intercalan en el trayecto de algunos nervios y forman parte del sistema nervioso periférico. Bien, no vamos a ir tan a la profundidad. Bien, y estos son muchos nervios, ¿cierto? Que en algún momento yo me los tuve que aprender todos con nombre y apellido, pero ustedes, gracias a Dios, no. Bien, los nervios espinales, tras salir de la médula espinal, forman redes constituidas por la unión de los nervios adyacentes. Fíjense, sale acá, por ejemplo, esto es cervical, atlas, axis se llaman las primeras vértebras cervicales, tienen un nombre especial porque son especiales. Y
se juntan, por ejemplo, con algunas vértebras torácicas. Fíjense, son diferentes las cervicales que la torácica. Y van confluyendo y se juntan y forman los plexos. Plexo cervical, plexo braquial, son los que van a los brazos, plexo lumbar, plexo sacro. Fíjense este tremendo nervio que se forma acá. Bien, el plexo cervical, el plexo braquial, que da origen a varios nervios que llevan órdenes a los músculos del hombro, y la contracción de los músculos que mueven la mano hacia el nervio cubital. Bien, los músculos del antebrazo son los que mueven la mano. El plexo lumbar da origen a los nervios que llevan órdenes motoras a los músculos de la región anterolateral del abdomen, y los miembros inferiores también sacan terminaciones del plexo lumbar hacia los miembros inferiores. El plexo sacro forman raíces anteriores de los nervios espinales, lumbar 4, lumbar 5, sacro 1 y sacro 4, y dan origen a nervios que llevan órdenes motoras a los nervios inferiores. Entonces, en la extremidad inferior tenemos órdenes motoras desde el plexo lumbar, plexo sacro, para llevar la información de hacia la musculatura y hacia la piel de las piernas y los pies. Del plexo sacro surge el nervio ciático, que es el más largo del cuerpo humano. Bien, ahora lo vamos a ver. Bien, plexo sacro. ¿Se fijan? ¡Qué belleza! Estas son visión posterior. ¿Por qué sé que es visión posterior? Porque veo el sacro por posterior. Bien, y veo las espinas o apófisis de las vértebras, que son estas que nosotros sentimos en la espalda. Estas puntitas son las apófisis espinosas de las vértebras. Se llaman apófisis espinosas. Bien, y se fijan, pasa por delante, pasa por esta estructura de el hueso coxal. Acá tenemos la sínfisis púbica por delante, viene desde adelante y da un giro hacia atrás. Y pasa por detrás y por abajo de la articulación de la cadera. ¿Bien? Y luego toma un camino siempre por posterior y saca sus ramas. Y sus ramas van hacia adelante y van hacia diferentes. Acá están cortadas las ramas, pero las ramas son mucho más largas, ¿bien? ¿Se fijan? De esta manera. Visión posterior. Visión posterior. Pasa justo entre los cóndilos del fémur por detrás. Si nosotros vemos el rombo popliteo, ¿recuerdan la imagen? Vimos arterias, venas y nervio. Bien, hermoso. Bien, el plexo sacro convergen varias raíces que forman el nervio ciático. Bien, y llegan hasta la fosa poplitea, donde se bifurca, se divide en dos. Bifurcación es división en dos. Vayan anotando todas esas palabras raras en su vocabulario que ustedes están haciendo, ¿cierto? Bien. En los nervios tibial anterior y peroneo común. Fíjense el nombre, músculo tibial anterior, nervio tibial anterior, nervio peroneo común. Bien, es decir, se divide en un nervio tibial anterior que va hacia adelante y un peroneo común que sigue el trayecto por posterior. Y de ahí del peroneo va a sacar nervios por la zona plantar. Bien, y del tibial anterior va a sacar los nervios para la cara anterior de la pierna, ir a inervar los músculos que nos ayudan a hacer la flexión del tobillo. Bien. Bien, y esto es la placa motora. Acá es donde la célula nerviosa, fíjense, están recubiertas por el vaina de mielina, este es el axón de una neurona, recubierta por las vainas de mielina, y tiene terminación final botón sináptico, pero acá
no se conecta con otra neurona, sino que se conecta con el músculo. Recuerdan que vimos que el músculo estriado, que es el músculo que nos hace la contracción, los músculos motores, ¿cierto? Que nos ayudan a movilizarnos y son voluntarios, tienen estas estriaciones. Cada una de estas estriaciones es un núcleo y es como un acordeón. El músculo, cuando se contrae, estas estriaciones se juntan y después se relajan y se separan. Entonces, la placa motora lo que hace es llegar al músculo, así tal cual, y hacer que se contraiga. Bien, acá está una imagen verdadera de la placa motora haciendo sinapsis en el músculo, a la derecha. Ay, no se me mueve. Bien. Y la placa motora o placa neuromuscular. Tengo pegado el mouse. Ahí está. Bien. No me pega el mouse. Bueno, no importa. La placa motora o placa neuromuscular, que es la misma, ¿cierto? Es esto. No puedo mostrarles, no puedo mover esto, pero bueno. Donde se conecta, ¿cierto? La terminación nerviosa, el botón sináptico, pero hace sinapsis con el músculo propiamente tal, lo activa y hace que el músculo se contraiga. Perfecto, ¿cierto? Ahora, cuando el nervio, el cable, se daña, ¿qué pasa si se me daña el cable, el audífono? Se empieza a escuchar mal, ¿cierto? De repente empieza a generar órdenes aberrantes en los pies, muy común. ¿Por qué? Porque además en los pies tenemos varias condiciones especiales. Están súper lejos del corazón, que es la bomba que manda la sangre a todo el cuerpo. Los pies tienen, por supuesto, menor prioridad para recibir perfusión de sangre, los vasos sanguíneos son más finos, y además la piel es la que va a tener menos prioridad, porque si ustedes lo piensan, la sangre va desde la arteria más gruesa y va sacando ramas, y las ramas más delgaditas van a la piel. La epidermis no tiene vasos sanguíneos, ¿cierto? Y la dermis, en las papilas dérmicas, es donde recibe la irrigación más superficial. Y son pequeños capilares sanguíneos que nosotros tenemos en la dermis, ¿bien? Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene una oclusión arterial en la pierna, que es lo mismo que un infarto cardíaco, pero esto es en la pierna, o un infarto cerebral, son los problemas vasculares comunes en diabéticos, en hipertensos, en personas que tienen dislipidemia, colesterol alto, paciente cardiovascular. Lo que ocurre en la arteria de la pierna es que se va ocluyendo de a poquito. Este es el lumen, el tubo de la arteria, y la arteria se va tapando de a poquito. Entonces, primero se tapa una parte, después más, después más. Ese se tapa de grasa, se tapa con una placa de ateroma, por la diabetes, después lo vamos a profundizar. Pero, como la arteria tiene un flujo sanguíneo para los músculos de las piernas, que son súper exigentes por la carga que tienen y actividad que tienen, ¿cierto? Los huesos también son exigentes en perfusión sanguínea. Vamos a tener, por supuesto, déficit de irrigación, y esos déficits de irrigación cada vez va a ser mayor y va a ir priorizando y va a ir reduciéndose la perfusión a nivel de los nervios periféricos, la piel. Todas esas condiciones, que la piel tenga menos irrigación, causa úlcera. Que el nervio periférico tenga menos irrigación, causa daño al nervio. El daño al nervio, que lo vamos a ver cuando escuchen el término daño axonal difuso, es el daño en el axón, difuso en diferentes partes. Y ese daño en el axón va generando transmisión eléctrica incoherente, aberrante. Y esa transmisión eléctrica aberrante genera, por ejemplo, hiperflexión plantar. Y esa hiperflexión plantar nos genera malformaciones en los huesitos como esta, porque se mantiene en flexión. Como se mantiene en flexión, se debilitan los tendones dorsales. Entonces, después ya esa flexión se queda mantenida, los huesos se
se soldan en una nueva posición articular, se vuelve rígida y se nos generan puntos de apoyo que hacen exceso de roce, en peines más anchos, ¿cierto? Roce de los zapatos y úlceras. ¿Bien? En el fondo, eso es. Ay, no puedo avanzar la diapo. No puedo la diapo. Posible. Bien. Esperar a que el programa responda. Vamos a esperar. Bien, estoy esperando, por eso que estoy conversándoles de esto. Bien, y en el fondo, el daño neuropático, uno de los más comunes en el diabético, bien, el daño neuropático, es un daño microvascular. Bien, tenemos otros daños también. Tenemos daño que va bajo la misma fisiopatología a nivel ocular, ¿cierto? Va dañando los pequeños vasos sanguíneos oculares, puede provocar ceguera. A nivel renal, puede, bueno, el 90 y tanto % de los pacientes que se dializa cayeron en insuficiencia renal por la diabetes. Así que es uno de los factores de riesgo, el factor de riesgo. Lo mismo con las amputaciones. Amputaciones que no sean traumáticas, el 90 y tanto % debe ser por diabetes. No tengo la estadística ahora, pero debe estar en la norma. Pero sí es alta. De hecho, tengo una estadística en mente por la cantidad de pacientes que teníamos hospitalizados en servicio de cirugía, amputados o por amputar o con úlceras. Bien, voy a reiniciar el programa, mejor el PowerPoint, para que me lo abra de nuevo. Entonces, además de la isquemia que se produce por la diabetes, que es, el pie diabético puede ser neuropático e isquémico, se produce, ¿cierto? Sí, ok. Se produce este daño a los nervios, que también se traduce en una difusión autónoma de los nervios que van a irrigar, por ejemplo, la sudoración. Y al no tener un balance perfecto de la lubricación externa de la piel se va resecando, se va perdiendo esta barrera impermeable que se forma en la piel. Déjenme compartirle la imagen. Y todos esos factores, incluidos por la misma neuropatía, se fijan, daña la piel, que empieza a producir resequedad, esa resequedad produce grietas, esas grietas producen una puerta de entrada para microorganismos, daño a las fases musculares, ¿cierto? Ay, está con el sonido. A las fases musculares que daño en el plano muscular que va generando la malformación y bien. Y eso, o sea, el daño neuropático es bastante complejo en el paciente diabético. Y esta es la placa neuromuscular que les estaba mostrando. Si tienen dudas, pregúntenme nomás, porque así aprovechamos el tiempo. En el cual, ¿cierto? La neurona, el botón sináptico se conecta con el músculo. Fíjense que también siempre el músculo con irrigación, la neurona, acuérdense que sus vasos sanguíneos circulan internamente, ¿recuerdan que lo vimos? Circulan internamente dentro del cordón nervioso, vasos sanguíneos que van a irrigar a las células gliales que van a estar nutriendo constantemente a la neurona, porque la neurona necesita, ¿cierto?, nutrirse por fuera porque por dentro tiene transmisión nerviosa. ¿Bien? Bien. Tenemos también una respuesta que se llama respuesta que se llama respuesta refleja a través de este arco reflejo,
que es una respuesta que se traduce a nivel de la médula espinal. Esta información no viaja hacia el cerebro. Bien, y es como, por ejemplo, cuando nosotros nos pegamos y corremos el pie, cuando nos quemamos, tenemos una respuesta refleja, inmediata, mucho, automáticamente rápida. Bien, es esta respuesta de retirar. Y así es como funcionan también los reflejos aquilianos, el reflejo que se prueba en el tendón de Aquiles y el reflejo patelar, por ejemplo, que son reflejos que nos sirve evaluar, por ejemplo, el reflejo aquiliano. Ese reflejo nos sirve para evaluar cómo está la función nerviosa distal del pie. Bien, ahora, ¿cómo se transmite el arco reflejo? A través de la piel, ¿cierto? ¿Quién está con sonido? Nos llega un estímulo, ese estímulo se codifica y manda una respuesta inmediata a través de la raíz ventral motora para que movamos los músculos y hagamos algo, por ejemplo, correr la mano, ¿cierto? Por ejemplo, acá. Acá tenemos una traducción inmediata. Por ejemplo, se está quemando el dedo y inmediatamente le avisa a los músculos braquiales para que corra la mano. Es mucho más rápido, ¿cierto? Nosotros no somos tan lentos para cuando tenemos un accidente, al tiro sacamos la mano. Bien, cada nervio espinal antes de entrar en la médula se divide en la rama dorsal y motora, ¿cierto? Recordando, por ejemplo, a nivel de la piel tenemos la rama sensitiva ventral y la raíz motora, perdón, dorsal y la raíz motora que va desde hacia el músculo que es ventral, en la parte anterior. ¿Bien? Y en el acto reflejo, a través del arco reflejo, ocurre, bueno, lo que vimos, ¿cierto? Tenemos una sensación, esa sensación se transmite desde la neurona sensitiva, le manda la información y el músculo se mueve. ¿Bien? La información viene, por ejemplo, desde la piel, va hacia la médula espinal, se traduce y luego ahí mismo se manda la información hacia el músculo. Bien, de esa misma manera, ¿cierto? ¿Alguna duda?